Bueno, acá continuamos con el tema de insuficiencia renal aguda, como ampliando un poco más. Hoy es muy anatomía y fisiología. Después ya vamos a empezar a ver bien la patología en sí, que ahora ya algo fuimos tirando, ¿sí? De a poquito. Bien, insuficiencia renal aguda, el concepto, ¿no? Es un síndrome que es complejo, ¿no? Complejo porque involucra muchas cuestiones internas del cuerpo, ¿sí? Sobre todo el sistema renal, pero aparece un cese brusco de la función renal y dice que es potencialmente reversible porque puede revertirse, por eso justamente es insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahí aparece un poco la diferencia entre lo que es insuficiencia renal aguda y lo que es crónica, que también vamos a ir viendo. Habrán sentido también lo que es en base a esto, seguramente han visto, algunos trabajan en terapia intensiva y habrán visto lo que es la diálisis o hemodiálisis. Y bueno, ahí van a ver un poco cómo suplir un poco la función del riñón cuando aparece una insuficiencia renal aguda. Ahí aparece también como característica definitoria de lo que es la insuficiencia renal aguda, la anuria u oliguria, ¿no? Y aparte hay alteración de la excreción de sustancias como la creatinina, urea, fósforo, todas esas sustancias que acabo de nombrar aparecen eh, se suman, o sea, hay mucha cantidad tanto de creatinina como urea y fósforo. ¿Por qué? Porque el riñón no es capaz de excretarlas. Estos son productos de desecho, entonces que tienen que ser eliminados. Como el riñón no está cumpliendo la función adecuada de eliminar, de filtrar, estos productos se van acumulando en el interior del organismo. Acá tenemos el concepto de insuficiencia renal aguda. Por un lado tenemos oliguria, hay alteración del medio interno, ¿se acuerdan? Acidosis, alcalosis, bueno, toda esta cuestión, más que nada acidosis, porque se juntan desechos que producen que el cuerpo se acidifique, ¿sí? Que el organismo se acidifique. Hay alteración de la excreción de sustancias tóxicas, como la creatinina, la urea, el fósforo, ¿sí? Causas de insuficiencia renal aguda puede ser deshidratación, algunos tóxicos, infecciones, malformaciones de las vías urinarias y obstrucción arterial venosa. La fisiopatología, hipercalemia, sobrecarga de sodio y agua, acidosis, ¿se acuerdan que les había dicho que la acidosis en este caso es la metabólica? ¿Sí? No se puede eliminar productos de desecho que eso acidifica el organismo. Después, aumento de sustancias tóxicas en la sangre, y alteraciones de la presión arterial. Al no poder eliminar líquidos, también aumenta la tensión arterial. No solo los líquidos, sino que también productos como sodio, potasio, todo eso se va juntando en el organismo. El tratamiento tiene que ver con la causa, con la etiología, ¿no? Se tiene que tratar la causa. Este es el etiológico. El preventivo, favorecer la recuperación. ¿A qué apunta, no? Cada uno. El de sostén es corregir alteraciones del medio interno. Y finalmente, el más conocido como en última instancia, ¿no? Principalmente en última instancia, es el sustitutivo de la función renal, que es la diálisis. Clasificación de la insuficiencia renal aguda. Tenemos por un lado la prerrenal, la renal o parenquimatosa y la posrenal u obstructiva. Vamos con la prerrenal, ¿sí?
Con la prerrenal, es decir, antes de que llegue a los riñones, ¿no? Por eso se produce esa alteración que es prerrenal. Insuficiencia renal aguda, prerrenal. Puede ser por hipoperfusión renal, es decir, que no llega cantidad de sangre suficiente a los riñones, no están bien irrigados. Puede deberse a causas como la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación sistémica, la vasoconstricción de la arteria renal, no permitiendo que se irriguen los riñones adecuadamente, oliguria, diuresis concentrada. ¿Sí? Fíjense que la oliguria es descenso de la cantidad de orina, ¿sí? Que puede ser excretada, pero descenso debajo de 400 centímetros cúbicos de orina, disminución, perdón, ¿no? La anuria ya podríamos hablar de que no orina, no produce orina en 24 horas el paciente. Tratamiento de la insuficiencia renal aguda prerrenal puede ser sueroterapia, en el caso de la hipovolemia para hidratar, ¿no? Utilización de inotrópicos, diuréticos de Lassa como la furosemida, corregir electrolitos, tratamiento etiológico, es decir, que se trata la causa de la insuficiencia renal. Después tenemos otro tipo de insuficiencia renal, o sea, otra causa, ¿no? Que es la insuficiencia renal propiamente dicha, insuficiencia renal aguda de causa renal o parenquimatosa, que es la lesión parenquimatosa. Puede deberse a isquemia, nefrotóxicos endógenos, exógenos, glomerulonefritis, vasculitis, túbulo intersticiales, y en este caso aparece poliuria ineficaz y diluida. Un poco recordando, ¿no?, que es oliguria, yo ya les había dicho, menor a 400, perdón, mililitros en 24 horas, en el caso de la perrenal. En el caso de la renal aparece poliuria ineficaz y diluida, es decir que hay mucha cantidad de orina, en este caso en la renal, pero ineficaz porque no elimina los productos de desecho que tendría que estar eliminando, como urea, creatinina, fósforo, que ya lo habíamos dicho. El tratamiento, sueroterapia, inotrópicos, furosemida, manitol. Manitol saca líquido del espacio intracelular también, ¿sí? Lo envía al intravascular, ese líquido intravascular ayuda a que se irriguen los riñones como corresponde y ahí pueden llegar a eliminarse la orina. Corrección de electrolitos, tratamiento etiológico. Y finalmente tenemos la causa posrenal u obstructiva, es decir, cuando sale la orina de los riñones. Puede ser a nivel de los uréteres, ¿no? Por ejemplo, unilateral, litiasis, estenosis, presencia de tumores, unilateral, o sea, de un lado solo, de los uréteres, de uno de los uréteres. Bilateral, puede ser por hiperplasia maligna de próstata, disfunción neurógena también, y en este caso aparece oliguria y anuria. Tratamiento, descomprensión urinaria, sondaje vesical y tratamiento etiológico, o sea, se trata la causa. Clasificación. Hay una hipoperfusión renal, ¿sí? Es decir, que es de origen prerrenal. Cuando hay hipoperfusión renal, es decir, que no se llega sangre suficiente a los riñones, es porque es de origen prerrenal. Injuria parenquimatosa, o sea, hay una lesión propiamente dicha en el riñón, entonces ahí estamos hablando de origen intrarrenal. Volviendo un poco a la clasificación, sería la renal o parenquimatosa. Obstrucción de la vía urinaria, o sea, cuando ya sale, tendría que salir la orina de los riñones, hay una obstrucción de la vía urinaria, uréteres, ¿no? Algún problema a nivel de la próstata también,
sería posrenal o la uretra también. Y la obstrucción renovascular, que sería origen prerrenal también. Acá tenemos la hipoperfusión renal, ¿no? Que es lo que va a producir la hipoperfusión renal, la deshidratación, casos de shock, sepsis, hemorragias, quemaduras, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática y cirugía cardiovascular. Después, el número 2, ¿se acuerdan? Volviendo un poquito, vamos a volver acá. Vieron que estaba hipoperfusión renal, injuria parenquimatosa, hipoperfusión renal acá, y en este tendría que estar la injuria parenquimatosa. Y, ¿qué les iba a decir? Si alguien escribe en el grupito de WhatsApp, manténganme al tanto, me van comentando acá, porque no puedo leer, si tengo que leer es como que me cuesta mucho leer y hablar del tema, ¿sí? Más que nada así me distiendo y me olvido del grupo de WhatsApp porque estoy mirando el celular todo el tiempo a ver si alguien escribe, así que preferiría que me avisen ustedes, ¿sí? Gracias. Injuria parenquimatosa, ahí tenemos eh, injuria parenquimatosa es porque es renal propiamente, ¿no? Enfermedad tubulointersticial, pueden ser por tóxicos, endógenos, y ahí aparece hemoglobinuria por transfusión de sangre incompatible, mioglobinuria por traumatismo grave, hiperuricemia, hiperfosforemia, hipercalcemia. Ese es endógeno. Después exógeno, o sea, por algún tóxico exógeno, puede ser antibióticos. Vieron que hay antibióticos que son nefrotóxicos, como por ejemplo, el ejemplo que nombra ahí es la micacina, las sustancias de contraste, metales pesados como el mercurio, o otros, por ejemplo, el etanol, los convulsivantes, como la difenilhidramina, y los diuréticos como la furosemida. Fíjense en que también es tóxica la furosemida, ¿sí? Y lo administramos muy habitualmente. Un diurético, famoso diurético de Lassa. Después ¿Que otra, sería tóxica en mucha cantidad o depende del paciente? y eso siempre depende del paciente. Vieron que cada organismo, eh, en base a cada medicamento, va a tener una respuesta determinada, ¿sí? Hoy estaba viendo un informe, nada que ver con esto, pero era en la tele, ¿no? Hablaba un veterinario y hablaba del chocolate, ¿no? Y hablaba de los perros. Vieron que los perros es tóxico el chocolate para ellos. Claro, entonces, como que había alguien que le decía, no, pero yo le di un poquito de chocolate. Pero era un perro chiquito. Pasa lo mismo con el niño, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de niños. En base a la dosis que le vayamos a dar de eh, de furosemida, puede ser nefrotóxico, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de la superficie corporal del niño. No es lo mismo darle una ampolla de furosemida a un niño que a un adulto. Después, bueno, el tema de las dosis también se ajusta por peso kilo, por kilo, ¿sí? Dosis por kilo. Eh, Hay un error muy característico a veces en pediatría que indican una dosis pediátrica a un niño que tiene quizás 14 años y pesa 65, 70 kilos. Y esa dosis pediátrica no es correcta porque ya se tendría que ajustar como la de un adulto. Así que bueno, volvamos a donde estábamos. Otra causa de enfermedad tubulointersticial pueden ser las infecciones y ahí se produce pielonefritis. Después, otra causa de injuria parenquimatosa, enfermedad glomerular y vasculitis. Y ahí aparece uno de los que vamos a ver hoy, que es el SUH,
que es el síndrome urémico hemolítico. La púrpura, las glomerulopatías, el lupus y el rechazo agudo de trasplante renal. Lo que vamos a ver hoy es síndrome urémico hemolítico, como parte de lo que es causa o etiología de la insuficiencia renal. Obstrucción de la vía urinaria. Tenemos ¿no? Uropatía obstructiva, puede ser una litiasis renal, o compresión extrínseca de la vía urinaria. Obstrucción, uropatía, obstrucción renovascular. Tenemos obstrucción, puede ser venosa por deshidratación grave, o obstrucción arterial, que es rara en realidad. Manifestaciones, volvamos un poquito por las dudas. Acuérdense, en obstrucción renovascular y las manifestaciones clínicas de la obstrucción renovascular. Sobrehidratación, en la sobrehidratación va a haber aumento de peso, edema, hipertensión arterial. Al niño se lo pesa mucho. No tanto así al adulto. Vieron que si entra, bueno, esto nos pasaba muchas veces en la guardia, ¿no? De pediatría ingresaba un paciente. Yo siempre hablo en pasado porque ya no trabajo actualmente en pediatría, pero bueno, trabajé muchos años. Y a veces había que darle un medicamento. Y ahí estaba el problema, porque nosotros le preguntábamos cuánto pesaba el niño para, en base al peso del niño, ver cuántos miligramos había que darle del medicamento. Lo indicaba el pediatra la cantidad, pero había que saber el peso. Y bueno, muchas veces se le pregunta al padre, a la mamá, cuánto pesa, pero no lo saben. Muchas veces no lo saben. Y ahí entra este pequeño problema donde nosotros como enfermeros decimos, bueno, lo peso, ya está, pero por guardia, por otro lado está la cuestión esta protocolar de que por guardia no se pesa, ya tienen que traer el peso. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Y profe, O sea, en ese sentido es como que entra esa cuestión protocolar. Yo a veces prefiero saltar esa cuestión protocolar. Yo prefiero decir, bueno, no sabe el peso, lo peso y lo medico como corresponde. Y muchas veces el pediatra te tira ahí por ojo, dice, a ver cuánto pesa más o menos, mira, tiene tanta edad, lo ve así. Pero bueno, yo prefiero pesarlo, pero es una cuestión mía, ¿no? Cuando estén en pediatría, quizás en la sala de internación ya es otra cosa, ahí sí se pesa, se realiza un peso una vez por día. Estos pacientes incluso tienen balance de ingresos y egresos, que es uno de los últimos temas que vamos a ver respecto del programa que desarrollamos en este curso, ¿sí? Bueno, sigamos porque me voy de tema. Síndrome de hipervolemia, y ahí aparece insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Anorexia, náuseas, vómitos, oliguria, anuria, alteraciones del sistema nervioso central, y esto se va a ver reflejado a través de apatía, somnolencia, irritabilidad, convulsiones. Esto, fíjense, no llévenlo como para pensarlo, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central, apatía, somnolencia, irritabilidad, cómo nos pasa a todos nosotros que trabajamos muchas horas, ¿no? Llegamos con mucho cansancio, y es una alteración del sistema nervioso central, ¿no? Todo esto, somnolencia, irritabilidad. No llegamos a este nivel de las convulsiones, pero sí a lo otro. Es como lo que nos dice en algún punto, hay que hacer un parate. Y se los digo porque yo también trabajo muchas horas y sé lo que es. Ustedes también trabajan muchas horas. Bien, ¿cómo se ve reflejado en los análisis de laboratorio? ¿Sí? Urea y creatinina en sangre elevada, hay hiponatremia, en insuficiencia renal aguda o ligúrica, es debido al aumento del agua corporal, es por dilución, ¿no? Hiponatremia dilucional. Es decir, que al haber tanto líquido dentro del cuerpo que no se puede excretar, por dilución se determina en el laboratorio que hay hiponatremia, ¿sí? Es decir, sodio por debajo de los niveles normales. Hay hipercalemia también, es decir, potasio por encima de los niveles normales. Y acidosis metabólica.
Tratamiento, bueno, este es los tratamientos que se pueden hacer, el biológico, por un lado, por el otro lado preventivo, de sostén y finalmente sustituto o de reemplazo, que es la diálisis. Este ya lo habíamos nombrado igual en ese PowerPoint, en unos PowerPoint anteriores. Pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Tratamiento etiológico, se corrige la causa, se busca cuál es la causa y se trabaja sobre la misma. Se maneja la hipovolemia y la perfusión renal inadecuada, control de la presión arterial, diagnóstico y tratamiento de infecciones. Recuerdan que las infecciones también pueden ser una causa de insuficiencia renal. Tratamiento preventivo, eh, se trata de evitar que haya mayores complicaciones, ¿sí? Y que recupere la función renal lo antes posible. Se debe restablecer el volumen circulante efectivo. La hidratación y el aporte de sodio es la mejor protección contra el fallo renal. Tiene que estar bien hidratado porque de esa forma va a haber buena perfusión. Acuérdense que es en este caso, ¿sí? En otros tipos de insuficiencia renal se evita el ingreso de líquido, ya cuando está muy marcada la insuficiencia renal. Evitar el uso de tóxicos o medicamentos que puedan producir daño renal. Hay medicamentos que tienen que estar diluidos porque son nefrotóxicos, ¿sí? Tratamiento de sostén. Habíamos nombrado el balance hídrico, mantener el volumen intravascular y la osmolaridad normales. Tratar los estados de deshidratación o sobrehidratación, también hay que ver de no ingresarle mucho líquido. Acuérdense que estamos hablando de paciente pediátrico. Entonces, es muy fácil hacer una hipervolemia en un paciente pediátrico. Por eso es que el paciente pediátrico en el balance de ingresos y egresos se establece adecuadamente, se determina cada centímetro cúbico de líquido que ingresa en el niño, hay que tenerlo en cuenta. Así le dé una jeringa por boca de 10 centímetros cúbicos, tengo que anotarlo en el balance. El balance en el niño es estricto. Hipercalemia, restricción de potasio en la dieta y soluciones parenterales. Hipertensión arterial, hay que corregir la hipovolemia, utilizar vasodilatadores. Ya en un paciente grave, ¿no? Los vasodilatadores. Y finalmente el de sustituto o reemplazo, que es la diálisis. El propósito de la diálisis es remover las toxinas, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y del medio interno. Y de esta forma permite un adecuado aporte nutricional. Muchas gracias. Ahí terminó este y ya voy a dejar de compartir. Ahí está, un segundito.